Hoy damos comienzo de nuevo el curso contando con la presencia de don Javier Portús. Él es doctor en Historia del Arte y conservador de museos por oposición y pertenece a la última generación de conservadores del Museo del Prado, institución en la que está vinculado desde el año 93. Hoy en día ocupa el cargo de jefe de Departamento de Pintura Barroca Española. Es uno de los más brillantes especialistas en el Siglo de Oro, destacando sus estudios sobre los hábitos visuales de la población ante la pintura, las relaciones de esta con la literatura o la teoría del arte. Precisamente su tesis trató sobre la teoría del arte en Lope de Vega y ha investigado también temas tan apasionantes como la historia de las salas reservadas en el coleccionismo, el poder, el desnudo como género pictórico y los cuadros mitológicos o de historia sagrada. Además de las publicaciones de referencia esencial para comprender la cultura visual durante el barroco, como son El arte de mirar o Las salas reservadas, su labor como comisario de exposiciones le ha valido importantes reconocimientos por su manera de enfocar las muestras, como así lo constata las dedicadas al retrato español del Greco a Picasso, que tuvo lugar en el museo en el año 2004, o la más reciente, en el año 2007, sobre las fábulas de Velázquez, que marcó un hito al ofrecer una nueva aproximación a la obra del genio sevillano, a través de una muestra temática que estudiaba al pintor como contador de historias y confrontándolo en una nueva mirada con obras pictóricas y escultóricas de otros maestros contemporáneos. Para el curso que nos ocupa, y bajo el título La fama de Rubens de España entre 1628 y 1724, tratará la figura del artista flamenco más prolífico y mejor representado en el Museo del Prado y la manera en la que se consolidó su fortuna coleccionista en nuestro país. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Amigos del Museo del Prado por su gentileza al invitarme a participar en este curso y a compartir esta tarde con ustedes. Este curso, que tiene como tema la senda de los artistas flamencos en España y en mi caso me solicitaran que hablara sobre Rubens. Rubens, que dada su nacionalidad flamenca era súbdito de la monarquía española, que es el artista flamenco que más huellas ha dejado en nuestro país, tanto por la cantidad y calidad de las obras de su mano que atesoraron las colecciones reales y las colecciones aristocráticas, como también por la influencia que el conocimiento de su pintura tuvo en el desarrollo de la pintura española, sobre todo a partir de mediados del siglo XVII, y también por su calidad de modelo en el que se miraron numerosos artistas durante el barroco y, como veremos también a lo largo de esta charla, de modelo que sirvió para escritores y tratadistas españoles a la hora de construir las biografías de los propios artistas españoles. Bueno, les voy a hablar sobre todo de varios aspectos. En primer lugar, de cómo fue asimilado Rubens dentro de la tradición de los pintores reales, de los pintores cortesanos que había en España y dentro de la tradición del coleccionismo español, y cómo fue asimilado también Rubens por los literatos españoles, cómo fue recibida su pintura por los literatos españoles y por los tratadistas de arte. Pero antes quiero hacer un recordatorio rápido a la relación del pintor con España. Una relación que comienza básicamente en 1603, cuando Rubens tiene 26 años y es enviado a España, a la corte que estaba entonces establecida en Valladolid por el duque de Mantua. En esta época Rubens todavía es un pintor poco conocido. En el país deja alguna obra importante, como el retrato del duque de Lerma,
pero su visita apenas deja huella destacable entre los artistas e incluso entre los coleccionistas españoles. Solo será a partir de los años siguientes, cuando la fama de Rubens ya se vaya acrecentando tanto en Flandes como en Italia, y cuando Rubens vaya creciendo como pintor y como hombre público, cuando desde España, por parte de los coleccionistas, empezará a haber un interés por poseer obras suyas. De los años y las 2 décadas posteriores a su viaje datan obras como El Apostolado, que perteneció al duque de Lerma, como los tapices inspirados en bocetos suyos que encargó Isabel Clara Eugenia para el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde se pueden ver actualmente, u obras singulares como esta Adoración de los Magos, que, como saben todos ustedes, en su parte izquierda fue terminada en 1609 mediante un encargo del Ayuntamiento de Amberes. El Ayuntamiento de Amberes se lo regala a Rodrigo Calderón, y tras la muerte de Rodrigo Calderón, tras el ajusticiamiento de Rodrigo Calderón, en la almoneda de sus bienes es adquirida por Felipe IV. Y con este cuadro se encuentra Rubens en 1628, cuando llega a España por segunda vez. Rubens se encuentra con este cuadro y decide ampliarlo, decide añadir casi toda la mitad derecha del cuadro a partir de los esclavos, y prácticamente toda la mitad superior del cuadro, lo que nos permite, por un lado, apreciar el cambio de estilo, el importante cambio de estilo que había experimentado el arte del flamenco en esos 20 años. Y en este cuadro Rubens incluye un autorretrato que se encuentra en el extremo derecho de la composición. Es el que estamos viendo en pantalla. Este es Rubens en 1628-1629. Es un pintor que tiene 51 años, que para entonces es el artista más prestigioso que existía en Europa. Solo Guido Reni podía hacerle sombra en ese sentido, que había entrado en contacto y había trabajado para las principales cortes europeas, y que en el ejercicio de su profesión no solo había recibido recompensas económicas, sino que había recibido importantes honores, y había recibido un importante reconocimiento social. De hecho, cuando Rubens llega a España en 1628, ni siquiera lo hace en su condición de pintor, sino que viene como embajador enviado por Isabel Clara Eugenia para tratar las paces entre España e Inglaterra. Y la imagen que quiso legar de sí mismo es una imagen que hace hincapié en esos aspectos. Es una imagen que nos presenta a un personaje noble. De lo que son testigos varias de las cosas que aparecen en el cuadro. Por un lado, su vestimenta; por otro, la espada que da testimonio de su condición de caballero; y por otro, la cadena de oro que luce en los hombros. Una cadena de oro normalmente era el regalo por excelencia del poderoso hacia el servidor que le había hecho un servicio importante. Una cadena de oro era, por ejemplo, el regalo más frecuente de los príncipes, del Papa, de los reyes a determinados artistas, y las biografías de artistas están llenas de referencias a este tipo de dones. De hecho, una cadena de oro es el regalo que recibió Velázquez cuando retrató a Inocencio
a Inocencio X en Roma. Y es importante la presencia de Rubens en este cuadro, no solo porque nos explica quién era Rubens en esa época y cómo quería que se le recordara, sino también es importante el hecho mismo de que él pudiera autorretratarse en un cuadro que ya era del rey de España, y él pudiera, se le permitiera inmortalizar de esta imagen, de esta forma, su imagen en el ámbito de las colecciones reales. Como digo, a España llegó sobre todo en su calidad de embajador, pero se dedicó fundamentalmente a pintar. En el país estuvo cerca de 9 meses y realizó una gran cantidad de cuadros, acorde ese número con la extraordinaria capacidad creativa que tenía. En España hizo retratos reales, algunos importantísimos, como un retrato ecuestre de Felipe IV, del que aquí vemos una copia realizada por Mazo y por Velázquez, y al que vamos a volver en numerosas ocasiones en esta charla, porque es la pieza fundamental en torno a la cual se organiza la discusión sobre Rubens en España. También hizo pintura perteneciente a otros géneros, tanto para el rey como para los nobles más importantes, como el marqués de Leganés, a quien pertenecía esta Inmaculada, y que fue uno de los primeros grandes coleccionistas de pintura flamenca en España. Y en Madrid aprovechó la presencia de la extraordinaria colección de Tizianos del Alcázar para copiar a Tiziano. Es una historia muy conocida, simplemente le recordaré que en ese acto de copia se mezclaba tanto el deseo de rendir homenaje al gran colorista del Renacimiento como un deseo de aprender, y de hecho la estancia de Rubens en Madrid y la copia de las obras de Tiziano sería fundamental para la deriva de su estilo hacia un colorismo cada vez más abierto, pero en ese acto de copia también había un deseo de medirse con Tiziano, y de hecho en varias ocasiones no duda en corregir a Tiziano. La más conocida la tienen ustedes en pantalla. Rubens piensa que Tiziano ha resuelto en su Adán y Eva de una manera poco satisfactoria el Adán, que resulta demasiado plano, y él en su copia decide rectificarlo y mejorarlo, haciendo girar ligeramente a Adán, haciendo uso de su recuerdo o de alguna estampa del dorso Belvedere, y el resultado es un Adán muchísimo más verídico en lo que se refiere a su construcción, anatómica, y que da lugar a un juego de volúmenes y de espacios mucho más sutil, mucho más complejo que el que hay en el cuadro de Tiziano. Rubens, con esas copias, emprende viaje a Amberes y guardará esas copias en su colección hasta su muerte en 1640. Tras la marcha de Rubens a Amberes, la huella que ha dejado en Madrid hace que hasta su muerte en 1640 la llegada de obras del flamenco a las colecciones reales sea incesante, hasta el punto de que es el principal punto de referencia del coleccionismo real español en los años 30. En su mayoría son obras que llegan por encargo, como este Juicio de París, o como las obras relacionadas con la Torre de la Parada. Más de 50 cuadros basados en todos los casos en bocetos realizados por el pintor, y de los cuales más de una docena de los cuadros originales fueron pintados por el propio Rubens.
Otro momento importante de aporte de obras del pintor a las colecciones reales se produce con su muerte en 1640. Él había ido atesorando una colección muy destacada, no solo de maestros antiguos, de contemporáneos suyos, sino también de sus propias obras y de sus propias copias de obras de maestros antiguos, y sale a la venta cuando muere. El comprador más importante en esa venta es Felipe IV, que adquiere cerca de 40 obras, entre las que hay originales de grandes maestros como Tiziano o como Van Dyck, pero entre las que predominan sobre todo cuadros de Rubens, como este de San Jorge y el Dragón que tenemos aquí en el Prado. Con todo esto, el resultado es que en 1701, cuando se levanta inventario de la colección de Carlos II, Rubens es el pintor mejor representado en el Alcázar. Había 64 obras que se le atribuían, pero no solo había 64 obras suyas, sino que había también 46 copias de obras de Rubens, muchas de ellas de obras que había realizado para la torre de la Parada. Pero además de estas obras en el Alcázar, había un número importante en el Buen Retiro, entre ellos el Juicio de París, y están las obras ya citadas de la Torre de la Parada. Estas cifras adquieren sentido también por comparación, pensando que frente a las 64 obras de Rubens que había en el Alcázar, de Velázquez, que trabajó casi en exclusiva para Felipe IV, solo había 29, y el resto de los artistas, incluido Tiziano, también estaban peor representados que Rubens. Paralelamente, si echamos un vistazo al coleccionismo aristocrático español, nos encontraremos un panorama similar. Todo esto posibilitó que Rubens se convirtiera en un punto de referencia fundamental para el desarrollo de la pintura que se hizo en Madrid en la segunda mitad del siglo XVII, en la pintura que se hizo en Madrid y también en la pintura que se hizo en Sevilla, porque los artistas tenían acceso a la obra de Rubens no solo a través de sus originales que podían ver en palacios o en fundaciones religiosas, sino a través de estampas. Rubens trabajaba en Amberes, que era uno de los grandes centros de producción de grabado que había en Europa, y muchos de esos grabados tuvieron como tema los cuadros de Rubens, de manera que las composiciones de Rubens se difundieron por toda Europa. Los ejemplos que muestran esa deuda de la pintura española de la segunda mitad del XVII hacia Rubens son innumerables. Aquí simplemente entre las docenas les quiero mostrar el martirio de San Andrés de Murillo. Murillo pudo conocer la obra de Rubens cuando estuvo en Madrid en los años 50 y luego utilizó mucho sus estampas, y Rubens en Murillo no solo le proporciona modelos iconográficos en los que basarse, sino que también Murillo aprovecha las lecciones estilísticas que pudo aprender en Rubens, y de hecho todo su llamado estilo vaporoso tiene como punto de vista ineludible el conocimiento de la obra de Rubens. Pero, como digo, Rubens sobre todo estaba en las colecciones reales españolas, y como saben ustedes, las colecciones reales en Madrid no actuaron como meros depositarios de cuadros, sino que durante más de 2 siglos fueron escenarios en los que se fue forjando una determinada tradición pictórica, y una tradición pictórica de carácter internacional. Los sucesivos artistas que pasaban por Madrid y trabajaban al servicio de los reyes españoles encontraban
tenían en el Alcázar y en otros palacios colecciones de las que aprendieron y con las que establecieron un diálogo permanente. No se puede estudiar Rubens, no se puede estudiar Velázquez, no se podrá estudiar Goya sin tener en cuenta esa realidad, la condición de escuela que tenían las colecciones reales. Y dentro de esta historia, Rubens ocupa un lugar preciso y un lugar importante. Él, con su acto de copiar las obras de Tiziano, con la trascendencia que para la evolución de su estilo tuvo ese acto de copia, nos está demostrando ese carácter de escuela. Les hablaba antes de las copias, les decía que se las llevó el pintor a Amberes, allí las integró en su colección. La colección de Rubens era como un espejo en el que el pintor se reflejaba, donde el pintor no solo encontraba sus obras propias, sino también las obras de los maestros que admiraba. Y esas copias de obras de Tiziano salieron a la venta con los bienes del pintor. Y de esa venta nos interesan sobre todo dos datos. El primero es que la mayor parte de esas copias fueron adquiridas por Felipe IV. Felipe IV no quería ver duplicados los cuadros de Tiziano, que ya tenían las colecciones reales mediante las copias de Rubens, y decidió adquirirlos. Ese es el primero de los datos, un dato que se acompaña con otro dato también muy importante. De entre todas las obras que había en la colección de Rubens, aquellos cuadros que alcanzaron un precio más alto no fueron ni originales de Tiziano, ni obras maestras de Van Dyck, ni originales de Rubens, sino que fueron las copias que había hecho Rubens de Tiziano. Con eso, a esas copias se le estaba dando un valor que iba mucho más allá de su carácter imitativo. Se estaba reconociendo a la hora de tasar esas copias hasta qué punto eran testigos de un dato importante dentro de la historia de la pintura occidental, que es al gran coloso del siglo XVII, como era Rubens, al gran pintor áulico del siglo XVII, midiéndose, aprendiendo y enfrentándose con Tiziano. Para que se hagan una idea, mientras que el autorretrato de Tiziano costó 400 florines a Felipe IV, la copia del Rapto de Europa costó 1.450 florines, y hubo copias que llegaron, la de los Andrios, por ejemplo, que llegaron a los 1.800 florines. 1.800 florines y frente a eso originales de Rubens por 700, 800 florines, o una obra maestra de Van Dyck como El Prendimiento con un valor de 1.100 florines. En todos los casos valores muy inferiores a los de las copias. Y la historia de estas copias no se pierde, no se pierde con esa compra, sino que es una historia que nos vuelve a aparecer unos 15 años después de la muerte de Rubens, hacia 1657, nos vuelve a aparecer en las hilanderas, ¿no? Y también una historia muy conocida y a la que me referiré muy rápidamente. Como saben, las hilanderas en realidad representan la fábula de Palas y Aracne, una historia mitológica que nos habla del enfrentamiento entre Palas, la diosa de las artes y la sabiduría, y Aracne, una mortal que tenía una gran habilidad para la tapicería. Las dos entran en competencia, una competencia que queda según unas fuentes en empate, y según otras hacen a Aracne vencedora de esa competencia con una diosa. La diosa, en castigo, la convierte en araña, y de allí el nombre de araña viene de Aracne. El caso es que en esa época, esa historia de una mortal que había sido capaz de igualar o superar a una diosa,
se interpretaba en términos de progreso artístico. Los que trataban sobre mitología en esa época, como Juan Pérez de Moya, cuyo libro tenía Velázquez en su biblioteca, decían, esto nos está demostrando que no hay ningún artista tan perito en su arte que en el futuro no pueda haber otro que le iguale o le supere. Y eso era muy importante para los escritores y era muy importante para los tratadistas, porque esa posibilidad continua de superación artística era una de las cosas que demostraban que la pintura, que la tapicería, que la escultura no eran actividades mecánicas, no eran actividades artesanas, sino que eran actividades artísticas, que siempre daban margen al progreso y a la superación. Pues esta historia, Velázquez utiliza esta historia, la utiliza probablemente en este sentido y le da un significado haciendo uso de un ejemplo histórico, de un ejemplo concreto. Y el ejemplo histórico y el ejemplo concreto es la relación precisamente entre Tiziano y Rubens, porque lo que aparece al fondo, el tapiz ante el que Palas y Aracne están disputando, no es una obra de arte cualquiera, sino una obra de arte concreta. Es el Rapto de Europa que había pintado Tiziano para Felipe II y que 60 años después había copiado Rubens, y que a la muerte de Rubens fue adquirido a un precio extraordinariamente alto por Felipe IV, consciente, como he comentado antes, de que en esa obra no había valores puramente imitativos, sino que allí se había dirimido un episodio importante de la historia de la pintura. Pero la relación de Velázquez con Rubens no se acaba allí. Es una relación compleja, una relación en la que, igual que entre Rubens y Tiziano, existe un componente importante de rivalidad, entre otras cosas porque la rivalidad es un tema fundamental dentro de la retórica artística del barroco. Velázquez se enfrentó y se midió a Rubens en escenarios como la Torre de la Parada, a través de obras como Esopo y Menipo, que tiene una referencia inmediata con Heráclito y Demócrito, y Velázquez siguió citando a Rubens y le cita, por ejemplo, en las Meninas, y en las Meninas le cita de una manera parecida a cómo lo había utilizado en las hilanderas. La referencia a Rubens en las Meninas se encuentra en la pared del fondo, donde se distinguen dos cuadros que son sendas copias que había hecho Mazo de obras de la Torre de la Parada. Por un lado, Palas y Aracne, del que se ha perdido el original, y por otro, Apolo vencedor de Pan, que es una obra de Jacobo Jordaens realizada según una composición, según un boceto de Rubens. El significado que se atribuía a la fábula de Palas y Aracne ya lo hemos visto antes. Admitía una lectura artística en términos de progreso artístico. Con Apolo y Pan ocurría algo muy parecido. Era una de esas fábulas de carácter artístico que nos ofrecía la antigüedad,
que en la Edad Moderna fueron utilizadas para demostrar también, de nuevo, el carácter divino, el carácter intelectual de la pintura y del arte en general, en este caso de la música. Un arte practicado por dioses, pero el campo en el que los dioses y los mortales entran en competencia. Y todo esto tiene a su vez que ver con algunos de los muchos contenidos que tienen las meninas. Como saben ustedes, pues ya sobre todo a partir de finales de los años 40, cada vez es más frecuente una lectura de las meninas, no solo en términos políticos, sino también en términos artísticos. En las meninas, aparte de un significado de carácter dinástico y un significado de carácter identitario, existe un significado artístico a través del cual Velázquez está tratando de mostrar el carácter noble no solo de sí mismo y de su arte, sino el carácter noble de la actividad artística en general. Y para reforzar ese significado acude a dos cuadros que eran bien conocidos por el público cortesano de la época, y a dos cuadros que son de Rubens. Velázquez en parte modeló su carrera al amparo del ejemplo de la de Rubens. En parte se podría decir que lo que aspiraba Velázquez era ser como Rubens, sobre todo en términos de reconocimiento profesional y de reconocimiento social, y veremos después cómo los tratadistas de la época, a la hora de construir la imagen de Velázquez, utilizaron la imagen de Rubens. Pero con Velázquez no se acaba la saga de grandes artistas cortesanos que trabajan en Madrid en el siglo XVII. Es una saga que continúa y el siguiente gran nombre después de Velázquez en lo que se refiere a número de encargos y a responsabilidad en la decoración de los palacios reales fue Luca Giordano, que viene en los años 90 y que se convierte en el gran decorador, digamos, de Carlos II. En realidad, el gran sucesor de Rubens dentro de las colecciones reales no será tanto Velázquez como Luca Giordano. Rubens es el narrador facundo y potentísimo que llena los palacios reales de grandes historias mitológicas, de grandes cuadros de religión. Velázquez prácticamente se limita a hacer retratos. El siguiente gran artista que volverá a llenar los palacios reales españoles de grandes historias, de grandes narraciones, no será Velázquez, sino será Luca Giordano. Luca Giordano, a través de una gran cantidad de obras de caballete, pero también a través de una actividad frenética de pintura al fresco. En ese sentido, es el Rubens del reinado de Carlos II. Luca Giordano admiraba mucho a Rubens. Para él era como uno de sus grandes antecesores, y como para la mayor parte de los artistas europeos al que les gustaría parecerse. Antes de venir a España, Luca Giordano hace un homenaje a Rubens en este cuadro que está ahora expuesto en la Galería Central, que muestra a Rubens pintando la alegoría de la paz. Un cuadro vinculado con España, por otro lado, porque fue propiedad del Marqués de Liche. Y en España, Rubens, como digo, tiene una actividad frenética. Su capacidad de imaginación y su capacidad de trabajo solo es comparable a la que tuvo Rubens. Y entre todo lo que hizo Giordano en España, me gustaría que nos fijáramos
en este cuadro. Esto es un boceto de un cuadro mayor que representa a Carlos II. El original se perdió en el incendio del Alcázar en 1734 y es un cuadro destinado al Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid. El Salón de los Espejos era el lugar más importante desde el punto de vista protocolario, desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista de su decoración pictórica que había en todo el Alcázar. Allí era donde se recibían a los embajadores y allí eran donde tenían lugar las grandes ceremonias de Estado. En consonancia con el uso que se le dio a ese lugar, se le dotó de una decoración pictórica extraordinaria, de la que participaban sobre todo obras mitológicas, alguna escena del Antiguo Testamento y retratos reales, retratos vinculados a la monarquía austriaca, y no cualquier retrato. Allí colgaba el Carlos V tras la batalla de Mühlberg de Tiziano, colgaba el Felipe II de Tiziano, colgaba la expulsión de los moriscos de Velázquez, que quería ser una representación de Felipe III, que es el que llevó a cabo la expulsión. Colgaba el retrato que hemos visto antes de Rubens, de Felipe IV a caballo, y colgó el Carlos II de Giordano. Una obra en la que Giordano, en la que Giordano mira de manera muy clara a sus predecesores. Por un lado, es una obra que procede de Velázquez, sobre todo en lo que se refiere a la tipología del caballo, pero procede sobre todo de Rubens, ¿no? Frente a la contención, por un lado, de Tiziano en su Carlos V en Mühlberg y a la contención de Velázquez, ambos hacen una ecuación en la que igualan majestad con serenidad. Rubens había optado por una opción completamente distinta. Había optado frente a la desnudez retórica de Velázquez y a la desnudez retórica de Tiziano. Rubens optó por una gran densidad retórica. Rubens optó por llenar su cuadro de alegorías arriba de la fe triunfante, una alegoría territorial en la persona que lleva el morrión, que es una alusión a América, y esa es la opción que sigue como digo, Luca Giordano, que a la hora de hacer un retrato, el retrato más importante que hizo de Carlos II, decidió integrarse dentro de la tradición cortesana, y decidió hacer un guiño a la obra de Rubens. Como ven, las relaciones son muy numerosas. Hasta este personaje pues tiene, es como un espejo de las alegorías que hay en la parte superior, las vemos también en la parte superior de este cuadro, y en el mismo sentido, en los dos casos se trata de alegorías de carácter religioso que nos hablan de la vocación providencialista de la monarquía española. Bueno, hemos visto un poco cómo a través de la colección real española se incorporó la figura de Rubens, cómo los pintores posteriores a Rubens que trabajaron para los reyes en sus obras admiten que Rubens pertenece a su misma tradición y le citan en varias
en varias ocasiones. Y ahora, después de ver este proceso de interiorización de Rubens dentro de la tradición pictórica cortesana, vamos a ver dos ejemplos que nos hablan de la integración de Rubens dentro de la tradición coleccionista cortesana. Bueno, mejor dicho, me voy a centrar sobre todo en uno de ellos que lo protagoniza el 10º almirante de Castilla. El almirante de Castilla tenía un palacio muy cerca de aquí, donde actualmente se sitúa el Banco de España, y en ese palacio reunió una de las colecciones más interesantes que hubo en España en su tiempo. Una colección interesantísima por la cantidad y variedad de los cuadros y por la calidad muy alta de muchos de ellos, pero interesantísima sobre todo por su disposición. En ese sentido, es una colección que no tiene parangón con ninguna de las otras colecciones conocidas en España, ni siquiera con las colecciones reales, porque la colección del almirante de Castilla, cuando se inventaría en 1691, tiene una disposición que podríamos llamar premuseográfica. Las obras se disponían, por una parte, según criterios temáticos. Había salas dedicadas al bodegón, una sala de los países, una sala de las marinas, dos salas dedicadas al desnudo, pero esto no era ninguna novedad, porque era un tipo de criterio frecuente en las demás colecciones. Lo que sí resultaba una novedad absoluta es que, conviviendo con estas salas, existían otras ordenadas por autores. Había una sala de Rafael, había una sala de Tintoretto, una sala de los Bassano, una sala de los Rivera. Había una cosa interesantísima, que era una sala de los españoles. Es el primer espacio dentro de la historia del coleccionismo y del gusto en el que vemos aislados a los pintores españoles y en el que a la pintura española se le está reconociendo un estatus propio. Y había también una sala de Rubens. El inventario es muy interesante porque, como muchos de estos inventarios, tiene una finalidad fundamentalmente económica, y en él están tasados los cuadros. Y esas tasaciones nos permiten acercarnos digamos, cuantificar desde un punto de vista de valor económico el prestigio de Rubens en esa época y cuantificarlo de manera comparativa. En esa sala había 21 cuadros de Rubens, de ellos 10 eran retratos, el resto, la mayoría, eran cuadros de carácter histórico, y estaban por lo general tasados a un precio bastante altos. Había un cuadro tasado en 7.000 ducados, había 3 cuadros tasados en 5.000 cuadros, y el precio del resto de los cuadros era un poco inferior. Eso, desde un punto de vista absoluto, son precios altos. De hecho, son algunos de los precios más altos que aparecen en el inventario. Pero, siendo altos, resultan muy inferiores a los precios que alcanzan las obras de algún otro artista. Por ejemplo, resultan manifiestamente inferiores a los 120.000 ducados que alcanza una obra que hay en la sala de Rafael, pero en esa misma sala de Rafael hay otra obra tasada en 48.000 ducados, una tercera obra tasada en 30.000 ducados. Recuerdo que la obra de precio más alto de la sala de Rubens son 7.000 ducados. Y en esa colección había una sala también de enorme interés, a la que se denomina la pieza del ayo.
La pieza de Dallo, que estaba presidida por dos cuadros, poco interesantes desde el punto de vista de su valor artístico, pero interesantísimos desde el punto de vista de su valor simbólico, porque uno de ellos reproducía una paleta, unos pinceles y objetos del uso cotidiano de un pintor, y el otro cuadro lo que reproducía son unas redondillas en alabanza de la pintura. Es decir, se entendía esa sala como el Sancta Sanctorum de toda la colección. Y aunque en el inventario no se nos diga a quién se atribuían los cuadros de esa sala, es muy fácil deducir que eran cuadros atribuidos sobre todo a Tiziano y a Correggio. Y los cuadros que alcanzaban los precios que alcanzaban esos cuadros de la pieza de Dallo, del Sancta Sanctorum de la colección, pues son parecidos a los que encontramos en la pieza de Rafael. Una obra que por su descripción debió de ser una variante de Júpiter e Io de Correggio, se valora en 120.000 ducados, junto con el Rafael, la obra más alta de toda la colección. Pero obras que es fácil relacionar con Tiziano se están tasando en 60.000, en 30.000, en 50.000 ducados. Es decir, vemos que estas cifras nos hablan de Rubens como un pintor muy estimado, pero no tan estimado como los grandes artistas del Renacimiento italiano, que son sin lugar a dudas aquellos que alcanzan las valoraciones más altas a finales del siglo XVII. Y esto no se debe a ninguna particularidad que se nos escape de la colección del almirante de Castilla, porque en el Alcázar está ocurriendo lo mismo. Cuando 10 años después, en 1701, se levanta inventario de la colección de Carlos II, lo que nos encontramos son cifras como las siguientes, ¿no? Nos encontramos que las Tres Gracias, que siempre había sido un cuadro estimadísimo de Rubens, a juzgar por su historia expositiva, está tasado en 300 doblones, y Diana y Acteon, que es una de las varias poesías que pintó Tiziano para Felipe II, está tasado en 2.000 doblones, casi 7 veces más que el cuadro de Rubens, ¿no? Bueno, paralelamente a esta labor de los pintores cortesanos y de los coleccionistas que estamos viendo, en España se está produciendo una importantísima actividad literaria. Es el siglo de oro de la literatura española, y en España se están publicando los primeros tratados sobre arte. La literatura española de esa época es muy rica en alusiones a artistas y a obras de arte, y tanto esa producción de creación literaria como la tratadística artística con cierta frecuencia nombra, con cierta frecuencia trata de Rubens, aunque tenemos que advertir una diferencia muy importante entre las referencias a Rubens que aparecen en la creación literaria y las que aparecen en los tratados. En general, el literato es mucho más libre a la hora de mencionar a Rubens y a la hora de señalar los motivos de su aprecio que el tratadista de arte. El tratadista de arte, que en muchos casos él mismo es un pintor, con su tratado está persiguiendo un fin concreto, un fin que tiene que ver con la defensa del arte de la pintura, con la demostración de su carácter noble y de su carácter liberal, y en consecuencia casi todas las
las alusiones artísticas, a las alusiones históricas que hace, están encorsetadas por esa necesidad argumental, ¿no? Y ahora rápidamente voy a mostrarles algunas de las ocasiones en las que Rubens y su obra fue objeto de especulación literaria o de especulación por parte de los tratadistas de arte. Y en este recorrido es fundamental el Felipe IV a caballo, que, como les digo, pintó Rubens en su viaje de 1628 para el Salón de los Espejos, que entonces era todavía el llamado Salón Nuevo del Alcázar de Madrid. Lo pintó en solo 12 días, ¿no? Como se encargan de recalcar muchas fuentes. Nada más ser pintado este cuadro del que aquí lo que vemos, como les decía antes, es una copia que hace Mazo, en su totalidad, excepto la cabeza. La cabeza fue pintada por Velázquez. De hecho, la cabeza, el rey no tiene los 22 años que tenía cuando le retrató Rubens, sino los 40 y algo que tenía cuando lo copió Velázquez. Pues este fue un cuadro muy importante, estaba en el lugar más importante, como les decía antes, del Alcázar, y en consonancia con su importancia, poco después de ser pintado, mereció que 3 de los literatos más importantes que había en Madrid le dedicaran su pluma. Por un lado, Lope de Vega escribió una silva titulada El cuadro y retrato de su majestad, que hizo Pedro Pablo Rubens, pintor excelentísimo. Por otro lado, el también poeta Francisco López de Zárate le dedicó un poema en octavas. Y Juan de Piña, que era un novelista y que era amigo de Lope de Vega y de López de Zárate, le dedicó una descripción muy pormenorizada en una de sus novelas, En casos prodigiosos y Cueva encantada, que salió en 1628. Este no era el primer retrato al que se le hacían versos en España, el primer retrato real. Ya existía una tradición importante de elogio poético a los retratos reales, una tradición que tenía sus propias reglas. La primera y fundamental es que lo importante a la hora de elogiar un retrato de este tipo no era tanto describirlo, no era tanto hablar de las cualidades del artista, porque un retrato de este tipo sobre todo servía al poeta para adular al retratado, para adular al modelo. En realidad, la poesía a retratos no entraba dentro de la poesía dedicada al arte, sino que era un género más de la poesía cortesana, que es un género adulatorio por excelencia. De hecho, López de Zárate dedica su poema no tanto a Rubens como a Felipe IV. López de Zárate se dedica a describir y a explicar el retrato con el objeto de enfatizar las virtudes del modelo, y en ese sentido el poema de López de Zárate se puede entender como un complemento, retórico del cuadro de Velázquez, de Rubens. Por su parte, Juan de Piña, en su descripción en prosa, hace hincapié en el elogio del retratado, pero dedica una parte importante al elogio del artista, lo que no era en absoluto frecuente, y describe a Rubens sobre todo en términos de éxito social, profesional y económico. De hecho, lo que dice es que es una obra de Rubens, y epitomiza sus comentarios diciendo que Rubens es muy ilustre caballero flamenco
y es notable por haber adquirido por su divino ingenio más de 14.000 ducados de renta. Lo que le merece la actividad artística de Rubens es un comentario de tipo económico. Rubens se ha ennoblecido y Rubens se ha enriquecido, ¿no? El siguiente comentario es el de Lope de Vega, que es una de las, a mi juicio, es una de las piezas más importantes que ha dado la literatura española del siglo de oro de reflexión sobre una obra de arte. A diferencia de los demás, a Lope de Vega le interesa muy poco el modelo. El poema de Lope de Vega tiene 116 versos y de ellos solo 27 están dedicados a elogiar a Felipe IV. Ya con esto Lope de Vega está rompiendo completamente con la tradición de la poesía retratos, porque Lope de Vega, que en esa época, que es un alma en cierto sentido gemela de la de Rubens, Lope de Vega es el primer pintor realmente famoso que ha habido a lo largo de toda la historia de la literatura española, el primer poeta conocido por el público en general. El suyo fue un fenómeno de masas y era un poeta con una capacidad creativa y con una capacidad de trabajo solo comparable a la de Rubens. Se dice que escribió 3.000 comedias, él dice que escribió 3.000 comedias a lo largo de su vida, normalmente se cree que escribió unas 1.000, en cualquier caso es una cifra astronómica, porque a esa producción dramática hay que acompañarla de todo el resto de su producción poética. Lope de Vega, en 1628, que tiene 66 años, es la única persona que había en España, en cierto sentido, equiparable a lo que significaba Rubens. Y Lope de Vega también será aquí la única persona realmente preparada para entender lo que significaba Rubens y para dar una respuesta adecuada al arte de Rubens, y la da a través de esta silva en la que, como digo, no le importa que Felipe IV, y se centra sobre todo en el pintor. Y lo que él construye es una trama argumental. Él construye el poema. En el poema nos habla de que la naturaleza se durmió, despertó al cabo de 12 días y cuando despertó se encontró con que le había salido un competidor, y ese competidor era un pintor, y ese competidor era Rubens, al que Lope admitía una capacidad creativa parangonable con la de la naturaleza. Y a partir de allí Lope describe al cuadro y a Rubens introduciendo una serie de temas que ni siquiera a los tratadistas les interesaría. Por ejemplo, en Lope encontramos uno de los poquísimos intentos de caracterización estilística del arte de Rubens que conocemos en el siglo XVII. En esa época los instrumentos de descripción estilística estaban poco desarrollados y Lope de Vega recurre a su propia iniciativa poética, ¿no? Y entonces hay unos versos muy curiosos en los que trata de describir el arte de Rubens a través de su propia técnica enumerativa y a través de su propio ritmo poético. Por ejemplo, versos en los que habla de «en un caballo le miro tan vivo, tan fuerte, tan fogoso, tan altivo», ¿no? Con una técnica enumerativa muy rápida,
que de alguna manera nos quiere acercar también a ese dinamismo, a esa velocidad del cuadro de Rubens. Lope de Vega hace hincapié también en el análisis de Rubens desde el punto de vista de una perspectiva profesional. En ese sentido, no duda en calificarlo y en identificarlo como no solo como un pintor áulico, sino como el pintor áulico por excelencia. Para eso se vale de la comparación con Apeles. Lope de Vega nos dice que Rubens es el nuevo Apeles, entre otras cosas porque Felipe es el nuevo Alejandro, el nuevo Alejandro Magno. En Lope también hay una parte interesantísima que es, a raíz de este retrato, una reflexión muy importante sobre los géneros pictóricos. Saben ustedes que el retrato desde el Renacimiento había sido un género secundario respecto a la pintura de historia. Una de las grandes cosas que ocurre en el barroco es que el retrato reivindica un puesto similar a la pintura de historia, y esa reivindicación se hace desde un punto de vista teórico y sobre todo desde un punto de vista práctico, a través de los grandes retratistas cortesanos que mediante su arte y mediante los honores que están recibiendo por parte de los príncipes están demostrando la importancia de su pintura, ¿no? Y el ejemplo paradigmático de ese ascenso del retrato serán las Meninas, que es básicamente un retrato. Pues ya en 1628 Lope se hace eco de esa polémica y le da una solución, y la solución que le da a Lope será la que le daría el propio Rubens y la que le daría el propio Velázquez en las Meninas, afirmando hasta qué punto un retrato puede ser una pintura de historia, o mejor dicho, hasta qué punto en un retrato real entran en juego valores similares a los que entran en la pintura de historia. Lope de Vega, este retrato, no solo habla de él habla de él como una famosa historia, y cuando lo describe insiste en sus contenidos narrativos. Dice: viendo naturaleza el gran portento, la majestad del cuadro, el fundamento, el arte y la moral filosofía, y a Felipe, que casi hablar quería, dijo: por mucho estudio que pusiera, no es posible que yo mejor hiciera. Vemos que utiliza palabras como fundamento, arte, majestad y moral filosofía, que son términos en general mucho más que pertenecen más al ámbito de la pintura de historia que al ámbito del retrato. Y con esto Lope de Vega, adelantándose varios decenios, está reivindicando esa naturaleza histórica del retrato de Estado. Y luego existe también otro dato bastante interesante, sobre todo a la vista de lo que hemos visto anteriormente acerca de las tasaciones de Tiziano y de Rubens. Lope de Vega está afirmando en su poema al retrato de Felipe IV por Rubens que Rubens es el moderno que ha venido a sustituir a Tiziano. Le llama nuevo Tiziano, sino mayor pintor y mejor mano, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya lo que he comentado anteriormente, y que desde luego Tiziano es en ese momento el pintor más prestigioso que colgaba de las colecciones reales, ¿no? Pues bien, en 1628, 1629, en Madrid, Lope de Vega está afirmando algo parecido a lo que también afirmó Velázquez con las hilanderas, que ha aparecido un nuevo Tiziano capaz de igualarle y de superarle, y ese nuevo Tiziano es Rubens. Pero en esto Lope de Vega se estaba demostrando
como un alma gemela de Rubens, porque detrás de esa reivindicación de los modernos en pintura late una reivindicación de lo que él mismo llamaba el arte nuevo en literatura. Lope de Vega a lo largo de toda su vida había sido atacadísimo por aquellos que defendían la necesidad de ajustarse a las reglas de los antiguos, de aquellos que decían que el horizonte antiguo era imposible de superar, sobre todo los preceptistas aristotélicos, y Lope a lo largo de toda su carrera tuvo bastantes enfrentamientos importantes con ellos, defendiendo la validez del arte nuevo, defendiendo no solo la posibilidad, sino la bondad de que el arte, en su caso el arte literario, fuera renovado constantemente. Y solo una persona tan consciente de la necesidad de la renovación podía acercarse con ese tipo de ojos a la pintura de Rubens. En ese sentido, el acercamiento que hace Lope de Vega a Rubens apenas tiene parangón, desde luego, en el panorama español y también en el panorama internacional, por lo que tiene de perfectivo, ¿no? Y no es la única vez que Rubens es citado por Lope de Vega. Hasta que llega Rubens a España, el pintor por excelencia en la pluma de Lope de Vega es Tiziano. Una vez que llega Rubens a España, Lope se olvida de Tiziano y vuelve a citar a Rubens 4 o 5 veces más. Entre ellas, en un soneto muy conocido suyo, que se titula Que no es hombre quien nunca hace bien a nadie, y en el que de nuevo vuelve sobre esa idea de la novedad artística. Y para encarnar la novedad artística y para encarnar la capacidad creativa del arte y de la literatura, utiliza el nombre de dos artistas contemporáneos. Desde el punto de vista de la literatura, utiliza el nombre del poeta italiano Giambattista Marino, al que llama pintor de los oídos, y desde el punto de vista del arte utiliza el nombre de Rubens, a quien llama poeta de los ojos, hermanando con eso la actividad artística y la actividad literaria, e insistiendo implícitamente en lo que tenían tanto Rubens como Marino de renovadores. Y frente a esto nos encontramos con los tratadistas, ¿no? Leyendo los tratados de arte del siglo XVII, leyendo a Carducho, a Pacheco, a Palomino, nos encontraremos con alusiones a Rubens, pero en la mayor parte de los casos son alusiones muy estratégicas. Rubens es utilizado dentro de una argumentación, como les decía antes, en torno a la nobleza del arte de la pintura. Rubens había sido el pintor ennoblecido por excelencia de todo el siglo XVII, y como tal es una figura que les viene muy bien a los tratadistas que tratan de demostrar hasta qué punto el arte es una actividad noble. Bueno, y rápidamente, de entre todos, me quiero centrar en Pacheco. Pacheco, como saben, era el suegro de Velázquez. Era suegro de Velázquez, y Pacheco será una fuente muy importante para el conocimiento de la actividad de Rubens en España, entre otras cosas porque él tuvo como una fuente de primera mano en la figura de su yerno, la figura de Velázquez. Pacheco incluye la biografía de Rubens en un capítulo titulado De otros famosos pintores de este tiempo, favorecidos con particulares obras por la pintura. Entonces nombra a Diego Rómulo y a Velázquez.
Pero nosotros podemos leer los comentarios de Pacheco y en ningún momento podríamos asegurar que Pacheco a lo largo de toda su vida vio una sola obra de Rubens. No le interesaba lo que hizo Rubens. A Pacheco lo que le interesaba es lo que significó Rubens como pintor protegido por los poderosos, y lo que le interesaba es también la utilidad que tenía Rubens a la hora de modelar la biografía de Velázquez. La biografía de Velázquez que hace Pacheco está hecha en parte teniendo en cuenta la de Rubens, incluso con omisiones muy significativas, ¿no? Antes les hablaba de este retrato. Este retrato se le encargó a Rubens para decorar el Salón Nuevo del Alcázar, un sitio muy importante. Pero cuando a Rubens se le encargó este retrato, en el Alcázar, en el Salón Nuevo, ya existía un retrato ecuestre de Felipe IV, un retrato ecuestre que había pintado Velázquez en torno a 1625. Fue un retrato que también recibió elogios poéticos, que se colocó en el Salón Nuevo del Alcázar, pero cuando llega Rubens, al flamenco se le encarga un retrato que al final sustituiría al de Velázquez. De hecho, fue la humillación más importante que recibió Velázquez en vida. Y es muy interesante leer el tratado de Pacheco, y es muy interesante sobre todo ver lo que dice de un retrato tan famoso como el de Rubens, un retrato tan famoso como para haber sido objeto de 3 comentarios literarios tan importantes como los que citaba anteriormente. Pues todo lo que se le ocurre decir a Rubens de este retrato es: hizo de su majestad 5 retratos, y entre ellos uno a caballo con otras figuras muy valientes. Si comparamos lo que comenta del retrato de Rubens, que fue un retrato triunfante y un retrato famosísimo, con lo que comenta del retrato de Felipe IV que hizo Velázquez y que fue sustituido por esto, el contraste no puede ser mayor. Al retrato fracasado, entre comillas, de Velázquez, le dedica varios párrafos muy encomiásticos, y no solo le dedica varios párrafos, sino que reproduce un largo poema de Jerónimo de Villanueva dedicado al retrato, y hasta un poema de sí mismo. Digamos que a través mientras que en el Salón Nuevo se había producido una sustitución del cuadro de Velázquez por el cuadro de Rubens, en su tratado Pacheco está llevando a cabo una sustitución simbólica a la inversa. Está ignorando, está olvidando el retrato famoso de Rubens, y está haciendo hincapié de una manera muy estratégica en el retrato de su propio yerno. Y este es el ejemplo más llamativo, pero uno de los muchos ejemplos que nos enseñan de cómo a través de Rubens Pacheco fue construyendo la biografía de Velázquez, y lo mismo ocurriría un siglo después con Palomino en el Museo Español y Escala Óptica, en el Parnaso Español, Escala Óptica, en el que, de nuevo, Rubens tiene un papel importante, pero tiene un papel importante sobre todo por su valor para ir construyendo una historia de la pintura española, y por su valor paradigmático a la hora de ir construyendo un modelo en relación con el cual explicar a Velázquez. Y nada, ha sido un repaso muy rápido a un tema que da mucho de sí, pero espero que entre tantos puntos dispersos hayan sacado algo mínimamente en claro. Muchas gracias.